Una vez más, la cripta de la historia abre sus pesadas puertas. Esta noche, nuestra investigación forense no nos conduce a la alcoba de un rey ni al cadalso de una reina, sino a un campo en las afueras de la ciudad imperial de Constanza. No examinaremos los restos de un linaje real, sino las cenizas de un hombre cuya realeza era del espíritu, un príncipe de la conciencia cuya muerte por fuego sacudió los cimientos de un imperio y una iglesia, y cuyo fantasma se alzaría para liderar ejércitos desde la tumba. Nos adentramos en la hoguera que consumió a Jan Hus, el reformador de Bohemia. Su final no es una simple crónica de herejía y castigo, es la autopsia de una traición monumental, un estudio sobre la colisión entre la fe de un hombre y el poder de dos instituciones, el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico. La historia de Hus es la historia de un salvoconducto, una promesa de seguridad sellada por el hombre más poderoso de la cristiandad, el emperador Segismundo, que se convirtió en la yesca que encendió su propia pira funeraria. No estamos aquí para debatir los puntos más finos de la teología del siglo XV. Estamos aquí para seguir a un hombre que, armado solo con su convicción y la palabra de un emperador, caminó voluntariamente hacia el corazón de la guarida de sus enemigos. La pregunta que nos perseguirá, que se elevará con el humo de su pira, no es si era un hereje. La pregunta, la que nos confronta con la naturaleza misma del poder y la promesa, es ¿cómo un salvoconducto imperial, el símbolo más sagrado del honor secular, se vuelve inútil ante las llamas de la ortodoxia? ¿Y qué sucede cuando la muerte de un hombre, diseñada para silenciar una idea, se convierte en el grito de guerra que despierta a toda una nación? Desde las criptas del tiempo, donde las coronas y las tiaras se deshacen en polvo, emerge una historia que no es de sangre real, sino de una verdad incandescente. Es la historia de un hombre que se atrevió a desafiar a los príncipes de la iglesia y a los reyes de la tierra, no con una espada, sino con una idea. El 6 de julio de 1415, en un prado húmedo a las afueras de la ciudad de Constanza, este hombre, Jan Hus, fue atado a un poste de madera, rodeado de leña y paja, y quemado vivo. Su crimen no fue el asesinato, ni la traición, ni la conspiración. Su crimen fue predicar que la autoridad última no residía en un papa corrupto, sino en la palabra de Dios, que un cristiano no debía obedecer órdenes inmorales, vinieran de quien vinieran, y que la venta de perdones divinos, las indulgencias, era una estafa blasfema. Murió con una corona de papel en la cabeza, en la que estaban pintados 3 demonios y la palabra heresiarca, el líder de los herejes. Pero la mayor y más amarga de las ironías, la que convierte su muerte en una tragedia de proporciones épicas, es que Hus había viajado a Constanza voluntariamente, protegido por una promesa solemne de seguridad, un salvoconducto emitido por el propio emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo de Luxemburgo. Llevaba en su mano el sello del poder terrenal más grande de Europa, una garantía de que podría presentar su caso y regresar a casa sano y salvo. Ese papel, esa promesa, se convirtió en su sentencia de muerte. ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo pudo un emperador permitir que su palabra, su honor, se hiciera cenizas junto al cuerpo del hombre al que había prometido proteger? ¿Fue Segismundo un cómplice cínico desde el principio?
o un líder pragmático atrapado en un juego de poder que no podía ganar contra la todopoderosa Iglesia. La muerte de Jan Hus no es el final de un hombre, es el punto de ignición de una de las crisis más violentas de la Baja Edad Media. Es una autopsia de la fe, la política y la traición, un descenso a un mundo donde 3 papas luchaban por el trono de San Pedro y donde la palabra de un hombre honesto era más temida que un ejército. Para entender por qué este sacerdote de Bohemia tuvo que arder, debemos primero entender el mundo que lo creó y al que él, a su vez, prendería fuego. Para comprender la hoguera que consumió a Jan Hus, primero debemos explorar el suelo del que surgió, el reino de Bohemia a finales del siglo XIV, un lugar de una vitalidad intelectual febril, de un creciente orgullo nacional y de un profundo resentimiento religioso y político. Hus nació alrededor de 1370 en la pequeña aldea de Husinec, en el sur de Bohemia, de la que tomó su nombre. Sus orígenes eran humildes, campesinos, un hecho que nunca olvidó, y que moldeó su visión de una iglesia para el pueblo, no para los príncipes. Era un joven brillante y ambicioso, y como tantos otros de su condición, vio en el sacerdocio una vía de escape de la pobreza y una oportunidad de ascenso social. Viajó a la capital, Praga, una de las ciudades más grandes y cosmopolitas de Europa, y se matriculó en su famosa universidad, fundada por el emperador Carlos IV. La Universidad de Praga no era solo un centro de aprendizaje, era un campo de batalla ideológico y nacional. Estaba dividida en naciones de estudiantes y maestros, y la nación bohemia, aunque en su propia tierra, a menudo se sentía marginada por la influyente mayoría alemana. Este fervor nacionalista checo, un anhelo de afirmar su propia lengua y cultura frente al dominio alemán, se convertiría en un elemento inseparable del movimiento reformista de Hus. Pero el contexto más amplio y caótico era el estado de la propia cristiandad. La Iglesia católica estaba rota, desgarrada por el gran cisma de Occidente. Desde 1378, 2 papas, uno en Roma y otro en Aviñón, Francia, se excomulgaban mutuamente, cada uno reclamando ser el único y verdadero sucesor de San Pedro. Dividieron a Europa en 2 obediencias rivales, creando una crisis espiritual y política sin precedentes. La gente común se preguntaba, ¿cómo puede haber 2 vicarios de Cristo en la tierra? ¿A quién debemos obedecer? Esta fractura en la cúspide de la Iglesia minó su autoridad moral y expuso su corrupción. Los papas rivales necesitaban dinero para financiar sus cortes y sus guerras, lo que llevó a un aumento de prácticas abusivas como la simonía, la venta de cargos eclesiásticos y, sobre todo, la venta de indulgencias, la remisión de las penas temporales por los pecados a cambio de dinero. En este clima de confusión y desilusión, las ideas de un teólogo inglés, John Wycliffe, comenzaron a filtrarse en Bohemia a través de los estudiantes y los lazos dinásticos entre las cortes inglesa y Bohemia. Wycliffe era un reformador radical. Sostenía que la Biblia, y no el Papa, era la única fuente de autoridad religiosa. Criticaba la riqueza y el poder temporal del clero. Abogaba por una iglesia pobre, a imitación de Cristo y sus apóstoles. Y, lo más controvertido de todo, negaba la doctrina de la transubstanciación, la creencia de que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa. Estas ideas, condenadas como heréticas en Inglaterra, encontraron un terreno fértil en la Praga de Hus.
Jan Hus, ya ordenado sacerdote y convertido en un popular académico y predicador, no fue un simple imitador de Wycliffe, fue un adaptador y un popularizador. Su verdadero poder no residía en la originalidad teológica, sino en su carisma y su capacidad para comunicar estas ideas complejas a la gente común en su propia lengua, el checo. Su púlpito fue la capilla de Belén, una iglesia única en Praga, fundada específicamente para la predicación en lengua vernácula. Desde allí, semana tras semana, Hus tronaba contra la inmoralidad del clero, desde los obispos que vivían como príncipes hasta los párrocos que descuidaban a sus feligreses. No atacaba a la iglesia como institución, sino a los pecados de los hombres que la dirigían. Su mensaje era simple y poderoso. Un papa o un obispo que vive en pecado mortal no es un verdadero representante de Cristo y no debe ser obedecido. La verdadera iglesia, decía, no es la jerarquía corrupta, sino la comunidad invisible de todos los predestinados a la salvación, con Cristo como su única cabeza. Su popularidad se disparó. La reina Sofía de Baviera se convirtió en su protectora. La gente común lo veía como un profeta, un defensor del pueblo checo contra los clérigos alemanes y la corrupción romana. Se convirtió en rector de la Universidad de Praga, consolidando su poder e influencia. Pero cada sermón, cada crítica, le granjeaba enemigos poderosos. El arzobispo de Praga, Zbigniew Seitz, inicialmente su amigo, se volvió en su contra bajo la presión de Roma. Sus colegas alemanes en la universidad lo veían como un hereje peligroso y un nacionalista revoltoso. El conflicto era inevitable. Hus no era un revolucionario que quisiera destruir la iglesia. Era un reformador que quería purificarla. Creía, con una convicción inquebrantable, que si podía presentar sus argumentos basándose en las Escrituras, la verdad prevalecería. Era una fe noble, pero peligrosamente ingenua en un mundo donde el poder, no la verdad, dictaba la ortodoxia. El escenario estaba listo para una colisión de proporciones continentales. Un sacerdote de origen humilde, armado con la Biblia y el amor de su pueblo, estaba a punto de desafiar a la institución más poderosa del mundo occidental, en un momento en que ésta se encontraba más dividida y por lo tanto más paranoica y peligrosa que nunca. La pregunta que se cernía sobre Bohemia no era si el conflicto estallaría, sino cuán devastador sería. La transformación de Jan Hus de un popular reformador local a un enemigo público de la cristiandad se aceleró dramáticamente con un evento que sacó a la luz la podredumbre en el corazón de la Iglesia. La crisis de las indulgencias de 1412. Para entonces, el gran cisma se había vuelto aún más absurdo. Un concilio en Pisa, en 1409, en un intento de resolver la división, había depuesto a los papas de Roma y Aviñón y elegido a un tercero, Alejandro V. Sin embargo, los otros dos se negaron a dimitir, y la cristiandad se encontró con la pesadilla de tres papas, cada uno reclamando la lealtad y el dinero de los fieles. El sucesor del Papa Pisano, Juan XXIII, un personaje más parecido a un condottiero que a un líder espiritual, y que no debe confundirse con el Papa del siglo XX, se encontró en guerra con el Papa de Roma, Gregorio XII. Para financiar su campaña militar, Juan XXIII proclamó una venta masiva de indulgencias. Los predicadores papales
se desplegaron por toda Europa, ofreciendo el perdón total de los pecados a cambio de una contribución monetaria para la cruzada del Papa. Cuando estos vendedores de salvación llegaron a Praga, se encontraron con un muro de fuego, la elocuencia de Jan Hus. Desde el púlpito de la capilla de Belén, Hus denunció la venta de indulgencias como una farsa y una blasfemia. Para él, era la simonía en su forma más descarada. ¿Cómo puede un hombre perdonar los pecados que solo Dios puede perdonar? Tronaba. ¿Y cómo puede el vicario de Cristo incitar a los cristianos a derramar la sangre de otros cristianos por motivos de poder terrenal? Argumentaba que el verdadero arrepentimiento, y no el dinero, era el camino al perdón. Sus sermones encendieron la ciudad. La Universidad de Praga, ahora bajo control checo, debatió públicamente la cuestión. Y Hus y sus seguidores declararon que las indulgencias eran contrarias a la enseñanza de Cristo. La reacción popular fue explosiva. Multitudes de ciudadanos, liderados por estudiantes, organizaron procesiones burlescas, parodiando a los predicadores papales. En un acto de desafío abierto, 3 jóvenes artesanos que protestaron públicamente contra las indulgencias en las iglesias fueron arrestados y, a pesar de la promesa de Hus de que no serían dañados, fueron decapitados por orden del ayuntamiento. Se convirtieron en los primeros mártires del movimiento husita. La ciudad estaba al borde de la insurrección. La respuesta de Roma fue rápida y brutal. El Papa Juan XXIII lanzó un anatema sobre Hus, excomulgándolo formalmente. Y lo que era peor, impuso un interdicto sobre la ciudad de Praga. Esto significaba que, mientras Hus permaneciera allí, todos los servicios religiosos quedaban suspendidos. No se podían celebrar misas, ni bautismos, ni bodas, ni funerales en tierra sagrada. La vida espiritual de la ciudad quedó paralizada. Era un arma terrible, diseñada para volver a la población contra el hombre que había causado su desgracia. Para evitar un baño de sangre, y a instancias de su protector, el rey Wenceslao IV de Bohemia, Hus, tomó una decisión dolorosa. En 1412, abandonó Praga y se retiró al exilio en los castillos de sus nobles protectores, en el sur de Bohemia. Este exilio, lejos de silenciarlo, le dio el tiempo y la paz para escribir sus obras más importantes, incluyendo su tratado de Eclesia, sobre la Iglesia, donde sistematizó sus ideas. Argumentaba que solo Cristo es la cabeza de la Iglesia y que un papa indigno no es un verdadero papa. Estas palabras, escritas en la tranquilidad del campo, serían leídas como traición y herejía en los salones del poder. Mientras tanto, el caos del triple papado era insostenible. El hombre más poderoso de Europa, Segismundo de Luxemburgo, rey de Hungría y de los romanos, y futuro sacro emperador romano, vio en la crisis una oportunidad. Su gran ambición era restaurar la unidad de la Iglesia y, al hacerlo, cimentar su propio prestigio como el líder secular de la cristiandad. Convocó un gran concilio ecuménico en la ciudad imperial de Constanza, a orillas del lago del mismo nombre, con 2 objetivos principales: poner fin al gran cisma y erradicar las herejías que habían surgido durante el caos, principalmente las de John Wycliffe y su seguidor bohemio, Jan Hus. Segismundo sabía que no podía haber una verdadera unidad si el problema de Bohemia seguía enconado. Necesitaba que Hus se presentara ante el concilio. Por lo tanto, invitó a Hus a Constanza
para que expusiera sus puntos de vista. Para superar los temores de Hus y de sus seguidores, Segismundo le ofreció una garantía de su puño y letra, un salvoconducto imperial. Este documento crucial prometía a Hus un viaje seguro a Constanza, la oportunidad de ser escuchado públicamente por el concilio y, lo más importante, un regreso seguro a Bohemia, sin importar el resultado de la audiencia. La decisión de Hus de aceptar la invitación y confiar en el salvoconducto es uno de los momentos más trágicos y debatidos de su vida. Sus amigos le rogaron que no fuera. Le recordaron el viejo adagio de la ley canónica: no es necesario mantener la fe con los herejes. Sabían que para los padres del concilio, él ya estaba condenado. Pero Hus, en una mezcla de valentía, convicción y quizás una fe ingenua en la justicia y el honor, decidió ir. Creía sinceramente que si se le permitía debatir libremente, podría convencer a los teólogos del concilio de la veracidad de sus posturas, o al menos demostrar que no era un hereje. No entendió que el concilio de Constanza no sería un debate teológico, sino un tribunal político. No iba a defender sus ideas, iba a ser juzgado por ellas. En octubre de 1414, Jan Hus, con el salvoconducto imperial en su bolsa de viaje, se despidió de sus seguidores y emprendió el viaje a Constanza. Fue aclamado como un héroe en su camino a través de las ciudades alemanas. La gente salía a verlo, curiosa por conocer al famoso predicador bohemio. No sabía que estaba caminando hacia una trampa de la que no habría escapo. El emperador le había prometido seguridad, pero el poder del emperador, como Hus estaba a punto de descubrir de la manera más brutal posible, tenía sus límites frente a la furia de una iglesia que luchaba por su propia alma. El 3 de noviembre de 1414, Jan Hus llegó a la ciudad de Constanza. La ciudad era un espectáculo sin igual en la Europa medieval, un microcosmos de todo el poder, la piedad, la riqueza y el vicio de la cristiandad. Durante los 4 años que duró el concilio, su población se multiplicó, convirtiéndose en el centro del mundo occidental. Cardenales con séquitos de cientos de personas, arzobispos, obispos, teólogos de todas las universidades, príncipes, duques y embajadores de todos los reinos, junto a una multitud de mercaderes, artesanos, banqueros, escribanos y, según los cronistas, más de 1500 prostitutas se congregaron a orillas del lago. Era una ciudad de debates teológicos y transacciones financieras, de oraciones solemnes y orgías secretas. Hus, el austero reformador de Bohemia, se instaló en una modesta posada y esperó la llegada del emperador Segismundo, confiando en el salvoconducto que llevaba consigo. Durante las primeras semanas se le permitió moverse con relativa libertad, celebrar misa y hablar con la gente. Pero sus enemigos ya estaban trabajando en la sombra. Figuras como Michael de Causis, un antiguo compatriota resentido, y Stephen Palech, un antiguo amigo y colega de la universidad que se había convertido en su más acérrimo oponente, prepararon una lista de artículos heréticos extraídos, a menudo fuera de contexto, de sus escritos. La trampa se cerró el 28 de noviembre, menos de un mes después de su llegada. Hus fue convocado a una reunión con los cardenales en el Palacio Papal. Fue como una conversación informal. Pero una vez dentro, las puertas se cerraron. Fue acusado de herejía y arrestado. Los amigos de Hus, estupefactos, protestaron enérgicamente, blandiendo el salvoconducto del emperador.
La respuesta de los cardenales fue de un cinismo escalofriante. Afirmaron que el salvoconducto solo garantizaba su viaje seguro a Constanza, no su seguridad en Constanza. Además, argumentaron que como poder eclesiástico no estaban obligados por la promesa de un gobernante secular, especialmente cuando se trataba de un sospechoso de herejía. La traición era manifiesta. Hus fue arrojado a un calabozo inmundo en la torre de un monasterio dominico, situado directamente sobre las letrinas. La humedad y el hedor eran insoportables. La falta de saneamiento y la comida miserable pronto le provocaron una grave enfermedad, con fiebres y problemas digestivos que lo pusieron al borde de la muerte. Estaba encadenado día y noche, en la oscuridad, sin libros, sin poder escribir, completamente aislado. El emperador Segismundo llegó a Constanza en la víspera de Navidad, varias semanas después del arresto de Hus. Cuando se enteró de que el hombre al que había garantizado seguridad estaba pudriéndose en un calabozo, su reacción fue de furia. Su honor imperial había sido pisoteado. Amenazó con liberar a Hus por la fuerza y abandonar el concilio. Fue un momento de máxima tensión. Pero los padres del concilio, liderados por figuras poderosas como el cardenal Pierre d'Ailly, se mantuvieron firmes. Le presentaron a Segismundo un ultimátum: la unidad de la Iglesia y el éxito del concilio. Su gran proyecto político dependían de la erradicación de la herejía. Si protegía a Hus, el concilio se disolvería y el cisma continuaría. Segismundo se encontraba atrapado. Por un lado, su honor personal y su palabra. Por el otro, su ambición política y lo que él consideraba el bien mayor de la cristiandad. Tras semanas de presión implacable, Segismundo cedió. Abandonó a Hus a su suerte, lavándose las manos del asunto. Fue el acto definitorio de su legado, una mancha de perjurio que la historia nunca le perdonaría. Para Hus, el abandono del emperador fue el golpe final a cualquier esperanza de justicia. Su salud mejoró ligeramente cuando fue trasladado a una celda mejor en el castillo del obispo, pero su situación legal era desesperada. Durante meses fue sometido a interrogatorios. Se le presentaron listas de artículos heréticos y se le exigió que los abjurara. Hus insistió en que muchas de las acusaciones eran falsificaciones o malas interpretaciones de sus palabras. Su petición era siempre la misma: demuéstrenme con las escrituras que estoy equivocado, y con gusto me retractaré. Pero el concilio no estaba interesado en un debate. Solo quería una cosa: una sumisión incondicional. Entre el 5 y el 8 de junio de 1415 se llevaron a cabo 3 audiencias públicas en el refectorio del convento franciscano. Estas no fueron un juicio, sino un espectáculo caótico. Cuando Hus intentaba hablar, era ahogado por los gritos de «hereje» y «a la hoguera». Se le leían los cargos y se le exigía un simple sí o no. El propio Segismundo estuvo presente en la última audiencia y, en un acto de traición final, se dirigió públicamente a Hus y le aconsejó que se retractara, dejando claro que si no lo hacía, el concilio sabría qué hacer con él. En un momento, cuando Hus intentó defenderse de un cargo, miró directamente a Segismundo, recordándole tácitamente el salvoconducto. Se dice que el emperador se sonrojó visiblemente, un rubor de vergüenza que se haría legendario. Tras las audiencias, Hus
fue devuelto a su celda. El concilio le dio un último mes de plazo. Enviaron delegaciones de cardenales y obispos para persuadirlo, para rogarle que salvara su vida con una simple palabra: abjuro. Un amigo le escribió, suplicándole: ¿qué es la retractación sino renunciar a un error? Y si no has sostenido estos errores, ¿qué renuncias? Era una salida honorable. Podía firmar una fórmula de retractación ambigua, pero para Hus esto era impensable. Retractarse de errores que no creía haber cometido sería mentir ante Dios. Sería traicionar a los miles de seguidores en Bohemia que confiaban en él. En sus cartas desde la prisión, llenas de una serenidad y una fuerza asombrosas, escribió: no me atrevo a cometer perjurio. Es mejor para mí morir que caer en las manos del Señor huyendo, y después, tal vez, en el fuego eterno. La decisión estaba tomada. Había elegido la verdad de su conciencia por encima de su vida. El deterioro físico había sido brutal, pero su espíritu permanecía inquebrantable. El reloj había llegado a su fin. El concilio, habiendo fracasado en doblegar su voluntad, se preparó para el acto final. La mañana del 6 de julio de 1415, el día de su 46º cumpleaños, amaneció sobre Constanza. Para Jan Hus sería su último amanecer. Fue sacado de su celda y conducido a la gran catedral de la ciudad, donde los padres del concilio, ataviados con sus vestiduras más suntuosas, se habían reunido para una misa solemne y un acto final de juicio. En el centro de la nave se había erigido una plataforma. Sobre ella había un conjunto completo de vestiduras sacerdotales destinadas no a honrarlo, sino a ser arrancadas de su cuerpo en un ritual de humillación pública. Durante la misa, Hus fue obligado a permanecer de pie en la entrada, como un paria indigno de participar en el sagrado misterio. El emperador Segismundo estaba presente, sentado en su trono, un espectador silencioso de la consumación de su traición. Tras la misa, comenzó la ceremonia de condena. Un obispo leyó los cargos finales, una treintena de artículos considerados heréticos. Hus intentó responder a cada uno, pero se le ordenó callar. Cuando se le acusó de haber seguido obstinadamente a Wycliffe, replicó que no lo hacía, sino que solo deseaba que su alma pudiera estar donde estaba la de Wycliffe. La sentencia fue pronunciada. Jan Hus, por ser un hereje obstinado y manifiesto, era entregado al brazo secular para recibir el castigo debido. En ese momento, Hus se arrodilló y, con los ojos levantados al cielo, oró en voz alta: Señor Jesucristo, perdona a todos mis enemigos, te lo ruego, por tu gran misericordia. Sabes que me han acusado falsamente, que han presentado testigos falsos y que han fabricado artículos falsos contra mí. Perdónalos por tu infinita piedad. Se dice que muchos en la congregación, incluso algunos de sus jueces, se conmovieron hasta las lágrimas por su dignidad. Pero el ritual debía continuar. Comenzó la degradación. 7 obispos se acercaron a él. Le pusieron las vestiduras sacerdotales, una por una, y luego se las arrancaron, una por una, pronunciando una maldición con cada pieza. Le quitaron el cáliz de las manos, diciendo: «Oh, Judas maldito, te quitamos el cáliz de la redención». Hus respondió: «Confío en Dios, mi Padre Todopoderoso, que no me lo quitará». Finalmente, le colocaron en la cabeza una alta corona de papel, de casi 1 metro de altura.
En ella estaban pintados 3 demonios espantosos desgarrando un alma, y la inscripción, Hic est haeresiarcha, este es el líder de los herejes. Al ponérsela, le dijeron, entregamos tu alma al diablo. Hus, mirando al cielo, replicó, y yo la encomiendo a mi Señor Jesucristo. La iglesia había terminado con él. Fue entregado formalmente al emperador Segismundo, quien a su vez lo entregó a los magistrados de la ciudad, ordenando que fuera quemado. La procesión hacia la hoguera comenzó. Una fuerza de 1000 hombres armados lo escoltó. Lo llevaron por las calles de Constanza hasta un campo fuera de las murallas de la ciudad, un lugar llamado Brühl. En el camino pasó por un cementerio donde vio una gran hoguera. Estaban quemando sus libros. Se dice que sonrió ante el vano intento de destruir sus ideas. Al llegar al lugar de la ejecución, se arrodilló y oró. Los verdugos le arrancaron la ropa, lo ataron al poste con cuerdas mojadas y una pesada cadena oxidada alrededor del cuello. Amontonaron leña y paja a su alrededor, hasta la barbilla. Por última vez, el mariscal del imperio se acercó a él y le ofreció la oportunidad de salvar su vida si se retractaba. Hus, con la voz que le quedaba, gritó para que todos lo oyeran. ¿En qué errores debería retractarme? No me siento culpable de ninguno. Lo que he enseñado con mis labios, ahora lo sellaré con mi sangre. El mariscal se retiró. Los verdugos prendieron fuego a la pira. Mientras las llamas comenzaban a lamer la paja, se dice que Hus comenzó a cantar un himno en voz alta. Cristo, Hijo del Dios vivo, ten piedad de mí. El viento sopló las llamas en su rostro, ahogando su voz. Los testigos lo vieron mover los labios en oración silenciosa mientras el fuego lo envolvía. La multitud observaba en un silencio sobrecogido. Una anécdota, cuya veracidad es incierta, pero que se ha convertido en leyenda, cuenta que Hus, al ver a una anciana campesina acercarse con devoción para añadir un pequeño haz de leña a la hoguera, creyendo que hacía un acto piadoso, murmuró, «Oh, sancta simplicitas! Oh, santa sencillez». Era el reconocimiento de que la ignorancia piadosa era un arma tan terrible como la malicia de los poderosos. El fuego ardió con furia. El cuerpo de Jan Hus se consumió hasta los huesos. Pero sus verdugadores no habían terminado. Su temor a que sus seguidores convirtieran sus restos en reliquias era inmenso. Cuando el fuego se apagó, los verdugos rompieron su cráneo y sus huesos con masas. Los arrojaron de nuevo a las llamas con más leña y los quemaron hasta que no quedó más que un montón de cenizas. Luego, recogieron cuidadosamente cada partícula de ceniza, la cargaron en un carro y la arrojaron al caudaloso río Rin, para que ninguna traza física de Jan Hus permaneciera en la tierra. Fue un intento de aniquilación total, pero no se pueden ahogar las ideas, no se pueden quemar los recuerdos. Al destruir su cuerpo, el Concilio de Constanza acababa de crear un mártir inmortal. El acto de arrojar las cenizas de Jan Hus al Rin no fue un final, sino una siembra. La corriente del río, en lugar de dispersar su memoria, la llevó simbólicamente a toda Europa. El intento de aniquilación total del hombre resultó en la diseminación universal de su leyenda. Las consecuencias inmediatas de su ejecución fueron sísmicas y, para el emperador Segismundo y el concilio, catastróficas.
Cuando la noticia de la quema de Hus llegó a su tierra natal, Bohemia, la reacción no fue de sumisión, sino de una furia volcánica. El hombre, al que habían visto como un profeta y un campeón nacional, había sido atraído a una trampa y asesinado por un concilio de extranjeros y un emperador perjuro. Su muerte fue percibida no solo como una injusticia religiosa, sino como un insulto mortal al honor de la nación checa. Cientos de nobles bohemios y moravos se reunieron para firmar una carta de protesta, la Protestatio Bohemorum, dirigida al concilio, en la que defendían a Hus como un hombre bueno y ortodoxo y denunciaban su ejecución como un crimen. Este fue un acto de rebelión abierta. El símbolo de esta rebelión se convirtió en el cáliz, una de las reformas que Hus y sus seguidores habían defendido, basándose en la práctica de la iglesia primitiva. Era la comunión bajo ambas especies, sub utraque specie, es decir, que los laicos recibieran no solo la hostia, el pan, sino también el vino, que hasta entonces estaba reservado para el clero. El cáliz se convirtió en el emblema del movimiento husita, un símbolo de su demanda de igualdad y de un retorno a las raíces del cristianismo. La tensión se disparó. En 1419, 4 años después de la muerte de Hus, el conflicto estalló en violencia abierta. Un predicador husita radical, Jan Szelipski, lideró una procesión por las calles de Praga. Cuando llegaron al ayuntamiento de la ciudad nueva, alguien desde una ventana arrojó una piedra a la procesión. La multitud, enfurecida, asaltó el edificio. Agarraron a los magistrados católicos y los arrojaron por las ventanas, muriendo empalados en las lanzas de la multitud de abajo. Este evento, conocido como la primera defenestración de Praga, fue la chispa que encendió las guerras husitas. El rey Wenceslao IV murió de un infarto poco después, y su heredero no era otro que su hermano, el emperador Segismundo, el hombre al que toda Bohemia consideraba el traidor y asesino de Hus. Cuando Segismundo intentó reclamar su corona, se encontró con una nación entera en armas contra él. Lo que siguió fueron casi 20 años de una guerra brutal y devastadora. Segismundo, con el respaldo del Papa, lanzó una serie de 5 cruzadas contra la hereje Bohemia y, para asombro de toda Europa, una tras otra, fueron derrotadas. Los ejércitos husitas, compuestos en gran parte por campesinos y artesanos inspirados por el fervor religioso y el genio militar de líderes, como el legendario general ciego Jan Žižka, demostraron ser una fuerza de combate formidable. Utilizaron tácticas innovadoras, como los carros de guerra, Wagenburg, fortalezas móviles equipadas con artillería ligera, para aplastar a los ejércitos de caballería pesada de los cruzados. Las guerras husitas no solo fueron un conflicto militar, fueron una revolución social y religiosa. El movimiento se dividió en facciones, desde los moderados utraquistas o calixtinos, que solo buscaban la comunión en ambas especies, hasta los radicales taboritas, que establecieron una comunidad teocrática en la ciudad de Tabor, aboliendo la propiedad privada y viviendo según lo que creían que era la ley literal de Dios. La muerte de Hus no había traído la paz y la unidad que Segismundo esperaba. Había sumido al corazón de su imperio en una guerra civil que lo desangraría durante una generación. El fantasma del sacerdote quemado lideraba ejércitos, y su nombre era un grito de batalla que aterrorizaba a los caballeros de la cristiandad.
El manejo de su cadáver, el intento de borrarlo de la existencia, había fracasado de la manera más espectacular posible. En lugar de un montón de cenizas olvidadas, el concilio y el emperador habían creado un volcán. La nueva incógnita que surgió de su muerte no era sobre su doctrina, sino sobre el futuro de Europa. ¿Podría la Iglesia y el imperio suprimir por la fuerza un movimiento popular inspirado por una idea? La respuesta, escrita con sangre en los campos de batalla de Bohemia, fue un rotundo no. La muerte de Hus demostró que una vez que una idea se arraiga en la conciencia de un pueblo, ni el fuego ni la espada pueden extinguirla. El fuego que consumió el cuerpo de Jan Hus en Constanza se convirtió en un faro en la historia de la disidencia religiosa y la conciencia individual. Aunque las guerras husitas finalmente terminaron en un compromiso y Bohemia fue eventualmente reabsorbida en la órbita católica, el legado de Hus trascendió con creces las fronteras de su tierra y su tiempo. A corto plazo, su muerte y las guerras subsiguientes representaron la primera brecha exitosa y a gran escala en la unidad de la Iglesia Católica medieval. Demostró que una comunidad entera podía desafiar militar y teológicamente a la autoridad combinada del Papa y el Emperador y sobrevivir. El compromiso final, los Compactos de Basilea, concedió a los bohemios el derecho a la comunión en ambas especies, una concesión sin precedentes que reconoció, de facto, la existencia de una iglesia separada dentro de la cristiandad occidental. Un siglo antes de la Reforma, el impacto a largo plazo de Hus fue aún más profundo. Se convirtió en el proto-reformador por excelencia, el eslabón crucial entre el reformador medieval John Wycliffe y el hombre que rompería definitivamente la Iglesia, Martín Lutero. Un siglo después de la muerte de Hus, Lutero, durante su famoso debate de Leipzig, fue acusado de ser un husita. Inicialmente lo negó, pero después de estudiar las actas del Concilio de Constanza, declaró audazmente: «Ja, wir sind alle Hussiten, ohne es gewusst zu haben». Sí, todos somos husitas sin haberlo sabido. Lutero reconoció que las ideas centrales de Hus, la primacía de las escrituras, la crítica a la autoridad papal corrupta y el concepto de la Iglesia como una comunidad de creyentes en lugar de una jerarquía clerical, eran las mismas que él defendía. La muerte de Hus le proporcionó a Lutero un precedente heroico y una advertencia. El sacrificio del bohemio demostró que la reforma no podía lograrse mediante un debate justo con las autoridades eclesiásticas. La estructura de poder era demasiado corrupta y demasiado intransigente. Demostró que el martirio era un resultado probable. La construcción de su legado lo ha convertido en una figura poliédrica. Para la Iglesia morava, surgida de los restos del movimiento husita, es un padre fundador espiritual. Para el pueblo checo, es el mayor de sus héroes nacionales, un símbolo de la lucha por la independencia y la integridad contra la dominación extranjera. Su estatua domina la plaza de la ciudad vieja de Praga, y el día de su muerte es una fiesta nacional en la República Checa. Para la historia de la libertad de conciencia, es un mártir universal, un hombre que encarna el principio de que un individuo tiene el derecho y el deber de seguir su conciencia por encima de los dictados de cualquier poder terrenal, por muy grande que sea. La lección moral compleja que nos deja su muerte es una profunda reflexión sobre la relación entre la verdad, el poder y la integridad. La historia de Hus nos enseña que las instituciones
ya sean religiosas o seculares, a menudo temen más a una pregunta honesta que a un ejército. Nos muestra que la razón de Estado o la unidad de la Iglesia pueden convertirse en justificaciones para la traición y la crueldad más abyectas, y nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que a veces la adhesión a la propia conciencia tiene un precio terrible. Su vida no fue la de un rey, y su muerte no provocó una crisis de sucesión dinástica, pero su final fue, en muchos sentidos, más impactante que la caída de muchas monarquías. Su muerte no dejó un vacío de poder, dejó una estela de fuego que redibujó el mapa religioso de Europa y allanó el camino para la era moderna. Y así, las cenizas de Jan Hus, esparcidas en el Rin, nos dejan una pregunta final, una pregunta que flota sobre cada acto de disidencia y cada demanda de justicia a lo largo de la historia. Cuando el poder institucional exige la sumisión del individuo a una verdad que su conciencia no puede aceptar, ¿es la hoguera un final o un principio? ¿O 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 un principio?